Buenas, Miguel. ¿Qué Buenos tal? días, ¿qué tal, Emilio? Buenos días, buenos días. Gracias por compartir este ratito de café conmigo. La verdad que tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque hacía tiempo que hablábamos de hacer una charla juntos, de poner nuestros puntos de vista, nuestras perspectivas. Y me alegro que hayamos quedado para esta charla. Espero que les sean sobre todo útiles a los opositores. Y, y bueno, muchísima gente te conocerá, pero di tus redes, dónde te podemos conocer y así yo también comento un poco de lo mío y hablamos. Bueno, pues nada, Emilio, para mí es un placer también estar aquí hoy porque es cierto que lo hemos hablado ya muchas veces, lo teníamos pendiente y al final, entre una cosa y otra, pues no había salido. Mi nombre es Miguel Ángel Caballero, soy maestro, preparo oposiciones a docencia y bueno, en Instagram me podéis encontrar como Teacher Migue y en mi web donde comparto recursos educativos y también algunos matices para opositores, pues en docienciaycorazón.com me podéis encontrar también. Ciencia y no docencia. Docencia. Exactamente, docencia basada en ciencia, siempre mejor que la que no está basada en nada. Sí, vale, genial. Pues bueno, estoy convencidísimo que mucha gente te conoce, evidentemente de tu canal. En el mío, pues bueno, soy blog Emilio Cabrera, en Instagram blog Opositor X. Y, y bueno, la verdad que quería hacer este vídeo contigo, esta charla, porque sé que tú pasaste, cuando estabas opositando, estabas pasando un momento malo de convocatorias, de la gente a lo mejor lo veía muy lejano en el horizonte, tan lejano que no todo el mundo se atrevía a opositar en ese momento, pero tú cogiste y sabías lo que querías y que decidiste opositar y quería que me contases un poquito esa etapa, esa fase y ese momento para inspirar a aquellos que lo están haciendo hoy. Pues bien, la historia es relativamente sencilla. Yo posité por primera vez en 2015. Ese año pues fue todo, digamos, normal y como se esperaba. Tuve un buen resultado, pero no tuve plaza, empecé a trabajar como interino, etcétera. Y en la siguiente posición, que fue ya en 2017, pues nos encontramos en la tesitura de algo que suele ocurrir muchas veces, yo creo que en muchas oposiciones, que es la incertidumbre de que finalmente la famosa convocatoria, ese documento legislativo que nos da respaldo y seguridad, salga o no salga. Entonces ese año empezó a haber bastantes rumores pues, de que no iba a salir, que no iban a salir oposiciones de mi especialidad de primaria en educación, que estaba complicado, que si no había salido ya es que no iban a salir, tal cual. Y yo recuerdo perfectamente que en esos momentos, pues claro, la mayoría de gente cercana o que yo conocía que estaba opositando, como que bajó el pistón, bajó el nivel hasta el punto casi de desvanecerse, es decir, de que no estaban estudiando, básicamente. Y bueno, ante esa tesitura, que yo sé que mucha gente se va a encontrar en ella, en las oposiciones a las que se enfrenten, mi decisión yo creo que me ayudó bastante y fue simplemente la de seguir estudiando como si fueran a salir, es decir, con la certeza de que antes o después esa convocatoria, ese documento iba a aparecer y con la actitud de que, bueno, al final eso lo único que me podía dar era una ventaja. Si perdía algo, solo iban a ser Sí, dos, tres bueno, semanas. ya bueno es lo que has dicho. Has dicho dos cosas que a mí me parecen claves, absolutamente claves. Bueno, en primer lugar, lo primero que has comentado respecto a las convocatorias, es cierto que hay oposiciones que no se sabe si van a salir o no convocatorias, pero incluso en las oposiciones en las que suele haber convocatorias todos los años, también tampoco se sabe el número de plazas. Y siempre hay cierto grado de incertidumbre. Eso es lo que me gusta lo que has dicho, la incertidumbre, porque es que al final opositar es incertidumbre. Y muchísimos que se meten aquí en este camino comienzan de novatos, pues están los novatos y los veteranos, cuando empiezas eres novato en las oposiciones y no están acostumbrados a este nivel de incertidumbre. En el caso de mis oposiciones, el nivel de incertidumbre era tal que llegabas, son tres fases, tres exámenes, ¿no? Y llegabas a la última fase sin saber aún si habías aprobado la segunda, teniendo que coger un vuelo para ir a Madrid al Instituto de Estudios Fiscales y justo esa semana te decían si habías aprobado o no, pero ya tenías que haber comprado el vuelo porque, vamos, tú tenías esperanza de estar dentro. Bueno, siempre hay incertidumbre y es parte de este proceso, ¿no? De las oposiciones, como tú bien has dicho, Miguel. Y otra cosa que me ha gustado mucho es la actitud. Yo siempre digo para mí es un mantra, o sea, siempre me lo digo. Yo siempre digo que al final las decisiones son el hilo con el que tejemos nuestro futuro. Las decisiones, cada decisión que tomamos al final es parte de ese proyecto de vida que nos estamos construyendo, para bien o para mal, y que la actitud lo es todo. Porque mucha gente
Y es normal. Mucha gente al final se ven abatida por las circunstancias, porque al final las circunstancias nos golpean a todos en mayor o menor medida y depende de cada uno. Y de esto quiero hablarte ahora para que me comentes tu visión. Pero no solamente son las circunstancias, también es la actitud con la que enfrentamos las circunstancias, porque ante una misma circunstancia, ya te digo, cada uno puede tener las suyas, pero ante una misma circunstancia, por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, el coronavirus, la gente responde de manera diferente. Y no creo que sea mejor ni peor, porque luego mucha gente dice, no, es que a lo mejor, no sé, que a lo mejor si tú estás motivado y sigues y lo ves una oportunidad en la adversidad, esto no es políticamente correcto, pero hay gente que dice, oye, es que no es sensible o no está aprovechando el momento. Y puede ser muy sensible, incluso puede haber perdido algún familiar, porque yo tengo alumnos que han perdido familiares recientemente. Y ojo, porque sé de gente que se derrumba, que es absolutamente normal, porque es normal, porque has perdido a alguien, pero sé gente que hace tripas del corazón, coge y dice, mira, ha pasado esto, pero es que en el 7 de febrero tengo mi siguiente examen. ¿Qué hago? ¿Me derrumbo y lo mando todo a tomar por culo? ¿O cojo, sigo, hago tripas corazón, le meto la cesta y avanzo y ya me echaré a llorar una vez lo haya conseguido? Entonces, creo que la actitud es absolutamente clave. Y lo que tú estás comentando de tu caso fue actitud. Es decir, no había convocatoria, no se sabía si iba a haber o no haber. Tú cogiste, mira, ¿qué más da? Yo al final esto es lo que quiero, este es el camino que quiero tomar. Ojalá antes que tarde, pues le meto actitud, sigo estudiando. Que ojo, que también podemos hablar de esto, que no siempre tienes ganas para estudiar, no siempre estás motivado, que la gente muchas veces confunde, como yo subo muchas frases y demás, dice, esto es motivación y me motivo. No, no, es más como para ese clic interior, porque al final motivación para mí son tus motivos y habrá días que estés enchufado y habrá días que no te quieras levantar de la cama. La cuestión es la disciplina para seguir y continuar. Y respecto a esto, lo que te quería decir, que como tú mismo has dicho y has demostrado con tus palabras, al final el camino es solo tuyo. No te tienes que fijar en lo que hacen los demás. Al final, lo que importa es lo que haces tú. Pues sí, hay una frase que me gusta mucho que dice que cuidado con cómo mires el mundo, porque es así. Es decir, las circunstancias, tú lo has dicho, nos golpean a todos nos ocurren cosas a lo largo de la preparación, a lo largo del día a día de nuestra vida, que te tambalean. Y el problema es que ante ese tambaleo tu respuesta sea levantar un pie del suelo y perder totalmente el equilibrio. Al final, lo importante es que cuando te tambalees no abras un pie o levantes un pie del suelo para terminar de caerte, sino que separes los pies y te coloques en una posición pues, de fortaleza y de decir que, oye, va a venir esta circunstancia que me está tambaleando y van a venir otras tantas, pero yo tengo que seguir mirando hacia el frente. Y yo creo que para eso una de las claves es la autorresponsabilidad. Hace poco es de educación también, es preparador de educación con Diego, Ujú. me hizo una entrevista para un podcast y me preguntó qué palabra diría yo que resumiese todo lo más importante para aprobar una oposición, ¿no? Y le dije que autorresponsabilidad. Autorresponsabilidad porque al final es ser consciente que donde estés mañana depende de lo que hagas hoy. Y ojo, que habrán cosas que dependan de ti, que es por lo que tienes que luchar, hacer tu mejor papel cada día, pero habrán cosas que no dependan de ti para nada y hay que ser conscientes de ellos. Y a mí se me cae el alma cuando veo a gente que está preparadísima, preparadísima, y por lo que fuese no pasan los exámenes, que puede pasar, porque al final depende de ti hacer tu mejor papel, de sentarte, de hacerlo lo mejor posible, pero incluso haciéndolo lo mejor posible no siempre obtienes el resultado deseado. Y no es una cuestión de que no lo vayas a conseguir nunca, es una cuestión, pues eso, que no he coincidido y ya está. Y eso lo veo muchísimo. Yo en el inicio de mi primer libro, Emilio, hablo precisamente de la honestidad brutal. Hay un álbum de Calamaro que se llama Honestidad Brutal y digo que es que el opositor necesita apelar a esa honestidad brutal. Es decir, tú necesitas ser honesto, pero no con nadie, sino contigo mismo, porque es que al final hay gente también que se autoengaña un poco y se deja llevar por, bueno, es que como esto es muy complicado, tal cual, bueno, sí, pero tú quieres esto, sí, pues entonces tienes que estar dispuesto a hacer todo lo posible por conseguir el éxito. Y yo diferencio entre éxito y resultado. Porque para mí el éxito de la persona que oposita es hacer todo lo que está en su mano, dar el 150% cada día, cada minuto, cada semana de preparación, en cada aspecto que se pueda preparar, cada cosa que pueda mejorar para conseguir un buen resultado. Y el resultado luego es independiente del éxito. Tú puedes tener un resultado a tu plaza o no tenerla, pero tú has tenido éxito y tienes que estar tranquilo contigo mismo, que también es Eso importante. es. Yo siempre digo eso, que al final lo importante es que salgas estando satisfecho con el trabajo realizado. Eso es
tu papel. Eso es lo que depende, lo que está en tu, yo en el pequeño libro La Buena Suerte, diferencio área de control y área de influencia. Tú puedes influir que te salga pues aprobar, puedes influir, pero tu área de control es hacer tu mejor papel, hacer lo mejor el examen. Luego, si puedes influir haciendo eso, evidentemente estás influyendo a aprobar, pero ojo, es que ya ahí entra variables que no dependen de ti, como los demás, el tribunal, a lo mejor estés súper preparado y conozco un caso que yendo al examen tuvo un accidente de coche y no pudo ir al examen, o sea, puede pasar tantas cosas. Y lo segundo que comentabas tú, también me parece muy importante, ¿no? El hacer tu mejor papel y luego el ser consciente de que hay que pagar un precio para conseguir esto. Es decir, yo siempre digo lo mismo. La plaza nos iguala a todos. Da igual de dónde vienes, da igual quiénes sean tus padres, da igual si vienes de una familia adinerada o no. Al final, yo tengo compañeros muy humildes y compañeros que vienen de familias más pudientes. Al final, la plaza nos iguala a todos, pero hay que hacer el mismo esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Para unos, por sus circunstancias, será más ameno, tal vez, porque se lo pongan más fácil, que no quiere decir que por tener más medios se lo pongan más fácil, porque a lo mejor en su casa pues será un infierno el proceso y los otros tendrán menos medios, que no quiere decir que por eso sea más fácil o más difícil, es que depende de cada uno, de las circunstancias, es totalmente subjetivo. El caso es que hay que pagar un precio, hay que sacrificar algo, y eso en el camino del opositor lo llamo el coste de opositar. El coste de opositar. Al final tenemos que dejar algo por el camino. Y ojo, porque el coste de opositar es grande, pero inviertes tanto en ti, que luego te das cuenta que merece no la pena, sino el tiempo. Porque al final no estás perdiendo el tiempo, sino que lo estás invirtiendo en ti. Y como tú eres la persona con la que más tiempo vas a estar por descontado toda tu vida, pues por eso digo que merece el tiempo. Ese coste, al final, Emilio, es lo que en economía se conoce como coste de oportunidad. Oportunidad. Y creo que mucha gente no se percata de la importancia de que ese coste de oportunidad quiere decir que si pongo el tiempo aquí, dejo de ponerlo en otro sitio distinto. Por tanto, eso que tú has hablado de que hay un coste que pagar y muchas cosas a las que renunciar, creo que es algo que es un paso previo que hay que dar cuando te enfrentas a la posición, porque si tú no tienes 100% claro que vas a tener que renunciar a un montón de cosas que te gustan durante mucho tiempo, es muy probable que cada vez que te enfrentes a una decisión, como tú has dicho, que va a ir trazando, marcando y dándole forma a tu proyecto de oposición, si la decisión es equivocada, pues vas a ir, digamos, perdiendo pequeños puntitos para tu oposición. Yo siempre lo digo, cuando tú decides una hora no estudiar, imagínate, un día te levantas muy triste, tal, has tenido un mal resultado en un simulacro y estás fatal. Dices, hoy no me pongo a estudiar hasta las 10 de la mañana. Yo no digo, has perdido una hora. No, yo les digo, esa hora que has perdido, imagínate que la has cogido, la has metido en un botecito, la has tirado por un tubito y ese tubito ha hecho un recorrido y ha llegado al escritorio de otro que sí ha estudiado. Es decir, no es que la hayas perdido, es que piensa que incluso se la has dado a otro opositor que A ver, sí ha estado dedicado en esa hora. tienes una visión muy de gamificar, ¿no? De esto de gamificar, de los Exacto. puntos. Sí, a ver, ahí estoy de acuerdo en dos cosas, pero en una no tanto, y te explico por qué. Pero sí, tienes razón, pero por otra visión. Ahora te la doy. Una cosa que has dicho cuando yo estoy hablando del coste de opositar, y que evidentemente ese concepto que saco yo lo saco del coste de oportunidad, como bien has dicho. ¿El coste de oportunidad cuál es? El coste de oportunidad es el tiempo. Y tú lo has dicho, no lo has dicho como tal, pero lo has mencionado, el tiempo, el tiempo. O sea, para mí, ¿cuál es la clave, la verdadera magnitud de la riqueza? Lo que te hace millonario, el tiempo que tienes para ti, para disfrutar, para ti y los tuyos. Y al final, opositando, estás invirtiendo tiempo para luego ganarlo. Ojo que no en todas las oposiciones, judicaturas, fiscales y demás, pero en general, porque hay oposiciones que trabajas más incluso que en la empresa privada, pero en general estás invirtiendo para luego ganarlo, para ser millonario en tiempo, que al final yo creo que es millonario en vida, ¿no? Y luego has mencionado que, que al final hay días malos y que esos días malos, pues oye, porque ese tiempo que pierdes, pues otro lo gana. A ver, en conceptos generales, o sea, en el efecto total de esto, sí, pero quiero tener aquí precisar algo porque cada uno tiene sus propias circunstancias y, ojo, que hay que opositar con un horario, hay que ser disciplinados, pero hay que tener la suficiente flexibilidad como para cuando te ocurre algo que hace que no estudies por lo que sea, porque has tenido un día malo o lo que sea, poder remontar, ser flexibles, porque, ojo, lo contrario a esto es frustrarte y decir, oye, es que esta mañana no he... Hay gente que dice, esta mañana no he estudiado ya y no remonta todo el día, y es que no remonta todo el día, es que no remonta la semana. O La sea, tienes que semana. tener la suficiente flexibilidad para que cuando esto pase, que si te pasa,
es normal, o sea, porque nos pasa a todos. Como dice Miguel, vas perdiendo un puntito, pero que no pasa nada porque nos pasa a todos y no eres mejor ni peor por perder ese punto. Simplemente, pues evidentemente, aquellos que no lo pierdan, pues bueno, tienen más opciones. Pero es que al final se trata de tu camino, tu oposición, y tu camino es solo tuyo, tus circunstancias son solo tuyas. Y creo que eso es súper importante porque al final hay muchas personas, y yo lo veo, que cuando no consiguen algo, como se han propuesto, cuando no... Yo siempre digo que la planificación es clave. O sea, un plan sin planificación no es nada. Necesitas planificación. Pero ojo, la planificación tienes que tener esa flexibilidad suficiente para cuando no estás llegando, saber que, bueno, que tampoco se acaba el mundo, que tampoco se nos cae el cielo, que vamos a readaptarnos y, como diría Séneca, vamos a reajustar las velas para seguir en camino al destino. Lo importante es tener claro a dónde vamos y si sabes a dónde vamos, pues bueno, pues Acompaña el viento. eso es. Pues sí, Exactamente. a ver, yo siempre, cuando hablo de esos pequeños puntitos, yo lo que siempre intento transmitir a las personas que preparo es que dentro de tu planificación pues hay ciertos objetivos diarios cortitos, hay a lo mejor simulacros, hay pruebas de evaluación que te hacen autoexponerte un poco y que todos esos escaloncitos lo que te tienen que servir es para hacer el esfuerzo de levantar las rodillas y dar el siguiente paso. Pero que si no eres capaz de levantarlas y te tropiezas y te quedas en el escalón que estás, nunca eso debe afectarte para el siguiente intento de subir el siguiente escalón. Es decir, son como, digamos, pequeñas liebres que vamos poniendo delante para poder correr a tope. Y si no vamos corriendo detrás de nuestro objetivo continuamente, al final no estamos llevando el ritmo de progreso que podríamos llevar. Evidentemente, como has dicho, coincido 100% contigo, cada uno tiene sus circunstancias y ahí es evidente que la flexibilidad de la planificación es clave, juega un papel fundamental. Lo que quiero transmitir es eso, que cuando no se cumple algo, te tienes que autoapretar un poco las tuercas y decir, oye, es que si no cumplo esto, tal, tengo que conseguir lo siguiente, pero aún así no te debe afectar a tu estado de ánimo en cuanto al rendimiento. Es decir, ya no he cumplido la primera hora del día, ya tengo el día perdido, como has dicho tú, y eso suele pasar porque es fácil que te ocurra. A ver, yo también, con esto que has dicho tú, creo que tienes que tener claro que tú eres tu propio jefe. A ver, podrás tener preparador, podrás tener academia, te podrán apretar, pero tú eres tu propio jefe y por eso la autorresponsabilidad que comentaba antes. No se puede aprobar una oposición con horario de jubilado. O sea, tienes que ser disciplinado y ojo, tengo alumnos que terminan de trabajar a las 5, también tengo otros que terminan de trabajar a las 7:30 y no es lo mismo. Al final tienes que ajustar tu estudio a ese horario y ser flexible porque imagínate que tienes hijos o tienes pues no sé, estás cuidando a tu madre porque le acaban de operar de algo. Es que hay tantas circunstancias, así que creo que una de las claves es adaptarte a tus circunstancias. Al final, adaptarnos creo que es un valor que tenemos que poner en lisa porque quien no se adapta, al final se frustra. Porque como te sucedan cosas y no seas capaz de tomar una actitud flexible ante lo que te vaya sucediendo, al final no vas a ver la salida. Y es lo que yo comentaba, que esto no es un hoyo, que no estás cavando ahí un hoyo todo el día, sino que más bien se trata de un túnel, que al final del túnel hay luz y se trata de sumar pasitos, escalones como tú comentabas, para llegar al final y ver todo desde el otro lado. También creo que es importante a lo largo del camino echar de vez en cuando la vista atrás para ver todo lo que has logrado, para ver tu progreso, porque al principio te metes con las oposiciones y se te hace un mundo porque los temas son muy complejos, es todo bastante, pues eso, las primeras vueltas cuestan mucho. Pero cuando has pasado esa etapa, cuando ya has dado esas primeras vueltas, echas la vista atrás y lo ves todo en contexto, con perspectiva, y dices, madre mía, estoy avanzando, estoy por el buen camino. Y creo que eso es súper importante para automotivarnos y retroalimentarnos en la manera que vamos caminando hacia adelante. Pues Así sí, que, eso es súper importante, el registro que yo llamo el registro de conquistas, de, bueno, registrar cada pequeña conquista, cada pequeño paso que vas dando para poder hacerte consciente de él y que eso te ayude también a recargar pilas, que es necesario. Y hablabas bueno, de la capacidad de adaptarnos, la necesidad de adaptarnos, la resiliencia. Al final sabemos que los materiales que no se doblan son los que se parten. Y yo creo que con las personas pasa un poco lo mismo. Los que no consiguen adaptarse son los que al final se quedan descolgados o no pueden seguir avanzando al ritmo que deberían. yo lo que digo es que hay que ser como Babú en ese sentido, ¿no? No como el roble. Terminó una de las últimas fábulas que, en el pequeño libro de la buena suerte,
al final lo hice después de hacer un máster en PNL y voy metiendo todo lo que aprendí y lo voy metiendo fábulas. Una de las últimas fábulas al final hablo de eso, ¿no? Que al final no se trata de ser como un roble fuerte, porque al final el roble cuando llega el viento se rompe. El que sobrevive, el que aguanta, el que resiste es el bambú. ¿Cuál es la diferencia? Que el bambú llega el viento y se dobla, es flexible y aguanta. Al final el bambú pasa años, años, es una planta que crece rapidísimo. Todo el mundo conocemos el bambú por ser una planta que crece enseguida, pero pasa años siendo semilla. Pasa años desarrollándose en el interior y luego cuando sale brota y crece enseguida. Creo que los opositores somos más parecidos al bambú que al roble y creo que es una lesión, ¿no?, que podemos aplicar en nuestro día a día, saber que estamos trabajando por nuestro mañana y que aunque no veamos los resultados reflejados en el BOE, lo importante es ver que estamos avanzando, echar la vista atrás, ver lo que hemos conseguido y para eso nos sirve también recordar nuestros logros. Creo que es muy importante anclarte la proyección positiva en esa luz al final del túnel y anclarte en esos logros que has conseguido porque si cientos de miles de personas lo han conseguido antes que tú, ¿por qué no lo vas a conseguir tú también? Creo que es importante. Hay que confiar en el proceso, es igual que en el entrenamiento. Yo he trabajado muchos años como entrenador y, por ejemplo, en halterofilia, cuando tú haces una planificación para, como objetivo, pues no sé, levantar 100 kilos en un movimiento. Durante muchas semanas tú estás trabajando con 60, 70, 80, 60, 70, 80, nunca te acercas a los 100. Entonces tienes que hacer como un ejercicio de muchísima confianza en que ese proceso realmente al final, digamos que va a hacer que haya una sinergia en la que un día todo se confabula para que hagas ¡pam! Y levantes los 100. Pero si no confías en el proceso y durante el proceso quieres romperlo para comprobar si realmente eres capaz de llegar ya a los 100 o no, lo normal es que no los levantes. Tienes que acabar toda esa preparación. Ojo, es que yo hablo mucho de eso y es las creencias propulsoras y qué mayor creencia propulsora que confiar en ti, creer en ti. Si no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Y lo hablas en el deporte, totalmente de acuerdo contigo, se puede llevar a la oposición y se puede llevar a cualquier aspecto de la vida, cualquier meta deportiva, empresarial, incluso familiar, lo que sea. Si tú no confías en ti, en hacer, conseguir un poquito mejor mañana, quién lo va a hacer? Y claro que se puede, pero evidentemente las cosas no son gratis y está ese coste del que hemos hablado, el coste de opositar y ese esfuerzo que hay que hacer mantenido en el tiempo. Así que nada, Miguel, para mí ha sido un placer enorme esta charla, de verdad. Sé que andas liado, así que de verdad muchísimas gracias por este vídeo. Espero que hagamos más vídeos juntos. Creo que será útil y enriquecedor para que nos vean y nos escuchen. Así que nada, para mí, Miguel, ha sido un placer. Pues nada, Emilio, muchas gracias a ti. La verdad que cuando charlas sobre temas así que, bueno, te interesan tanto con personas con las que converges tanto, creo que al final suma porque intercambiamos visiones muy parecidas sobre temas muy concretos y al final lo que hacen es enriquecernos a los dos y creo que, bueno, que a todo el que esté en el camino y tenga en mente una oposición, pues también le puede sumar y al final pues eso es lo importante. Así que nada, muchas gracias a ti por contar conmigo y espero que nos podamos ver prontito de nuevo. Espero que sí, y si no es por aquí, por las redes, por Sevilla, que me haría mucha ilusión. Un Ojalá. saludo. Un abrazo. Venga.